Y me han invitado para hablar sobre el sobreendeudamiento del consumidor. Y hablar en Mendoza del sobreendeudamiento del consumidor es abordar el título segundo, capítulo segundo, concurso de la persona humana que no realiza una actividad económica organizada, del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de la provincia de Mendoza. Pues somos la única provincia que tiene una legislación en este sentido. Les quiero adelantar que la Cámara a la que pertenezco ha declarado, con mi voto preopinante, la inconstitucionalidad de este capítulo. Así que primero voy a abordar el tema de la inconstitucionalidad de origen y después vamos a abordar la normativa y la solución. La inconstitucionalidad de este capítulo deriva de la transgresión que cometió la provincia de Mendoza al haber regulado la materia concursal cuando ella fue expresamente delegada a la Nación mediante el artículo 75, inciso 12 de la Constitución Nacional. Cuando se sanciona la Constitución de 1853, existen 14 provincias que histórica y cronológicamente son preexistentes al Estado federal, como enuncia el preámbulo. La Constitución de Mendoza de la Nación adopta la forma federal de Estado, o sea, el poder se descentraliza, dando lugar a la existencia de varios estados, el Estado federal o nacional y los estados miembros que son las provincias. Las provincias, entonces, como estados preexistentes, constituyeron la República Argentina, para lo cual renunciaron a parte de su soberanía, delegando una porción definida de sus poderes, pero siguieron existiendo como entidades políticas autónomas, reservándose el remanente de dichos poderes como integrantes del Estado federal que formaron. Por eso, la Constitución Nacional establece un reparto o distribución de competencias entre el gobierno federal y el gobierno provincial que se ajusta a la regla del artículo 121 de la Constitución Provincial, según el cual las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal. Según esta regla general, el gobierno federal tiene funciones expresas, limitadas y definidas, delegadas por las provincias. Por su parte, las competencias de las provincias son generales e indefinidas y las conservan porque antes les pertenecían. La distribución de competencias comprende los poderes delegados al gobierno federal, artículo 75, inciso 12, poderes no delegados, como dictar su propia constitución, artículo 5 de la Constitución Provincial, poderes prohibidos a las provincias, artículo 126 de la Constitución Provincial, no ejercen las provincias el poder delegado, entre ellos dictar la ley de bancarrotas. Y poderes concurrentes, artículo 75, inciso 18, proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y al bienestar de las provincias, promover la industria, la educación, la inmigración. Ante esta clarísima distribución de poderes, nos preguntamos cuáles son los fundamentos para dictar esta normativa. En primer lugar, parte de la doctrina provincial ha sostenido que la legislación concursal en materia de quiebras y concursos del consumidor no existe y que habría una laguna legislativa. Respetuosamente creo que esto no es así. La ley 24.522 cuenta con una regulación para los pequeños concursos. Si bien esta es una regulación ineficiente e insuficiente, ello no autoriza a que las provincias reivindiquen para sí una potestad legislativa que ha sido delegada. Su modificación debe realizarse por el Congreso, que es el órgano constitucional competente.
En segundo lugar, se señala que la tutela de los consumidores es de rango constitucional. El artículo 42 de la Constitución Nacional impone dar cobijo legislativo a su problemática. Y allí donde no lo brinda la legislación federal, las provincias pueden suplir tal vacío. Se dice en esta misma corriente que las provincias han delegado a la nación la facultad de dictar la legislación en materia de comercio. Y citando a Vidar Campos, aclaran que esta delegación supone no solamente dictar los códigos, sino todas las leyes complementarias que vienen en la materia. Se dice que si la nación no ha regulado la materia complementaria, les queda a las provincias esta facultad para hacerlo. El artículo 42 de la Constitución le ha dado rango constitucional al derecho de los usuarios y consumidores de bienes y servicios, creando el derecho económico de los consumidores. En consonancia con el precepto constitucional, nace la Ley 24240, que en su artículo 1 define al consumidor. Entonces concluyen que hay que aceptar de manera casi indubitable que ha nacido en nuestro derecho una nueva categoría jurídica que es la del consumidor. Creemos, con todo respeto también, que esta es una visión equivocada. Enseña el doctor Vítolo que el concepto del consumidor es algo restringido a las relaciones de consumo, lo que se confirma con el contenido de las normas consumeriles que tratan el derecho a la información, a la salud, garantía o calidad del producto, responsabilidad del proveedor, y no es una categorización de un sujeto de derecho diferente a los contemplados en la ley concursal. Las disposiciones de la Ley de Defensa del Consumidor en nada se relacionan con un patrimonio único. Por lo que en mi criterio, la nota al capítulo tiene un error conceptual, pues dice la insolvencia de la persona humana que no realiza actividad económica organizada es abordada desde el rol que asume como sujeto consumidor. Y esta equivocación se reitera en la nota al artículo 359, cuando afirma que el presupuesto subjetivo actúa a la protección constitucional prevista en el artículo 42 de la Constitución Nacional. En tercer lugar, se puntualiza que el Código regula aspectos procesales sin ingresar en la materia sustantiva, por lo que la provincia de Mendoza solo estaría utilizando una facultad no delegada estrictamente procesal. Nosotros no compartimos esta postura. El derecho concursal es una amalgama de efectos sustanciales y procesales. La insolvencia requirió siempre de reglas sustantivas y de un proceso coherente que le sirva de plataforma para aplicarlas, y es un fenómeno propio del derecho concursal. En consecuencia, cuando un deudor que no tiene activos significativos aparece, habrá peculiaridades propias de esta condición, pero no una nueva especie diferente a las legisladas por la Ley de Concursos y Quiebras. En cuarto lugar, se esgrime que antes del dictado de la Ley 19.551, los códigos procesales locales regularon procedimientos preventivos y liquidativos de sujetos no comerciantes. Este fundamento se olvida que con el dictado de la Ley 24.522 se unificó totalmente el concurso civil y comercial, de tal suerte que todos los regímenes provinciales quedaron derogados cuando el Congreso dictó una ley que abarca la insolvencia de todos los sujetos, con excepción de las exclusiones establecidas en el artículo 2. Esto es en cuanto a la inconstitucionalidad. Ahora vayamos a la normativa y a ver si realmente este proceso cumple el fin para que fue legislado, que es dar una solución a la problemática del sobreendeudamiento del consumidor. El presupuesto objetivo surge del artículo 359, cesación de pagos,
o dificultades económicas financieras de carácter permanente. El presupuesto subjetivo es la persona humana con actividad económica no organizada. Aquí me detengo porque este presupuesto surge del título de ese capítulo, pero en realidad, si ustedes observan las notas a los artículos, se está refiriendo al consumidor. Y en realidad, el concepto de persona humana con actividad económica no organizada es mucho más amplio que el supuesto del consumidor. Pero en realidad, lo que tuvo en mira el legislador es el consumidor. ¿Cuáles son los recaudos formales? El primer recaudo formal, y que no surge del código, es pagar las gabelas que correspondan. O sea, primera alerta, los procesos del consumidor son gratuitos. Y acá se exige pagar las gabelas. En el artículo 360 se establecen cuáles son los recaudos formales que hay que cumplir. Primero, remite al artículo 156, en tanto impone cumplir los requisitos para presentar una demanda. Se impone la presentación en el inciso 2 de un estado valorado de activo y pasivo actualizado a la fecha de presentación concursal, con indicación de las normas seguidas para su evaluación. Aquí se vuelve a pecar, digamos, contra el principio de gratuidad, puesto que esto debe ser realizado por un profesional. El inciso tercero impone presentar un listado de acreedores con el detalle de los domicilios, montos, causas. No se exige copia de la presentación. El inciso cuarto impone presentar un listado de juicios en trámite. Y el inciso quinto exige la presentación del texto de la propuesta de acuerdo que el deudor propondrá a los acreedores. No se exige un relato de las causas del desequilibrio económico. Hecha esta presentación, se ordena notificar a los acreedores denunciados por cédula y además se ordena la publicación edictal por 5 días en el boletín oficial y en un diario de gran circulación. Otra afrenta, digamos, al principio de gratuidad que rige los procesos de consumo. Y aquí hay que hacer una aclaración. El edicto es el medio de notificación suplementario, mientras que el peso recae sobre las cédulas. Ya vamos a ver por qué, con todo el alea que esto lleva implícito. ¿Cuáles son los efectos de esta presentación? Son dos. La suspensión de los descuentos, que por obligaciones de causa o título anterior a la presentación se efectúen en el salario del consumidor, y la suspensión de las acciones de contenido patrimonial en los términos del artículo 21, pero sin que exista un desplazamiento de competencia, no hay fuero de atracción. Tampoco hay suspensión de intereses ni un proceso de verificación, sea tempestivo o un incidente de verificación tardía. Ya vamos a ver las consecuencias disvaliosas de esta falta de un proceso de verificación. Vayamos al acuerdo. El artículo 363 norma que dentro de los 30 días de la presentación, el consumidor debe acompañar las conformidades de acuerdo con las formalidades que establecen los artículos 70 y 71 de la Ley de Concursos y Quiebra, lo que implica la certificación de la firma del consumidor por escribano con los costos que esto supone para el deudor. Las mayorías son las exigidas por el artículo 45 de la Ley de Concursos y Quiebras, o sea, el 51% de acreedores que representen las 2/3 partes del capital computable. Una novedad es que se regulan los acuerdos parciales, o sea, el articulado prevé que el juez pueda homologar el acuerdo arribado por el deudor con un acreedor, siempre y cuando esta posibilidad haya sido expresamente dicha por el
deudor en su presentación. Ahora, para homologar este acuerdo, el juez debe hacer un juicio de mérito. Es decir, si este acuerdo contribuye al saneamiento del deudor, lo cual nos parece improcedente porque la destacada doctrina concursalista sostiene que la jurisdicción no debe inmiscuirse, salvo en los casos de fraude a la ley o abuso, en los acuerdos que celebre el acreedor con el deudor. Los pagos efectuados serán oponibles en un caso de quiebra ulterior. Ahora, tengan en cuenta que con este procedimiento no se declara la quiebra. Será oponible en un proceso de quiebra que se abrirá con posterioridad al fracaso de este proceso. El artículo 366 establece un régimen de oposición a la homologación del acuerdo por aquellos acreedores que demuestren que han sido omitidos del listado inicial o denunciados que no hayan prestado conformidad. La oposición debe presentarse dentro de los 10 días posteriores al vencimiento del periodo de negociación. Las causales son las omisiones o exageraciones del pasivo del activo. Si la oposición se formula y si es formalmente admitida, se le da una vista al deudor y se abre la causa a prueba por 10 días y luego se resuelve. Si somos estrictos, debería ordenarse el fracaso del procedimiento si se admitiera esta oposición. Ya vamos a ver por qué. ¿Cuáles son los efectos de la homologación? El artículo 367 remite al artículo 56 de la Ley de Concursos, que establece que el acuerdo homologado produce efectos respecto de todos los acreedores quirografarios anteriores a la presentación concursal, aunque no hayan participado del procedimiento, y respecto de los privilegiados que hayan renunciado al privilegio. Pero el artículo 367 restringe el efecto a los acreedores denunciados por el deudor, lo que implica en la práctica que los acreedores se abstengan de presentarse esperando la homologación para poder atacar el patrimonio del deudor sin la concurrencia de otros acreedores. Como bien ha señalado el doctor de las Morenas, los acreedores denunciados que no votaron el acuerdo sufren sus consecuencias y los no denunciados, que no formularon oposición, conservan sus acciones. Las obligaciones comprendidas en el acuerdo homologado quedan novadas según la propuesta. El artículo 368 modifica las causales de nulidad de la 24.522 y las reduce solo al dolo para ocultar el pasivo. Se prevé una mediación que tramitará en la sede del juzgado y al final, lo cual contradice las pautas básicas de mediación y debería ser puesta en todo caso al principio. Se prevé también una audiencia de conciliación. Esta norma opera cuando se encuentra vencido el periodo de negociación sin que se alleguen las conformidades necesarias para completar las mayorías de ley. Ahora, para que el deudor pueda pedir esta audiencia, debe acreditar que agotó las tratativas con los acreedores. O sea, que la ley restringe la utilización de esta audiencia para el caso de que el acreedor no se pronuncie. Porque si el acreedor ha dicho no, esta audiencia de conciliación no operaría. Si el acreedor denunciado no concurre a la audiencia, se lo declara rebelde. El doctor González Mazanés, que es el autor, lo explica del siguiente modo. Los créditos denunciados por el consumidor no se controvierten, por lo que los acreedores son tenidos como parte y el pasivo está determinado desde el inicio. Ello así porque el APE se ocupa de arreglar el pasivo, no de su conformación. Entonces, si los acreedores denunciados no tienen interés en escuchar la oferta del deudor
y ese desinterés se evidencia con la incomparecencia a la audiencia de conciliación, se impone declarar la rebeldía. De esta manera, dice, el proceso no queda en manos de los acreedores. El silencio significa ausencia de acreedor y no un pronunciamiento sobre la propuesta. La consecuencia de la declaración de rebeldía es restar al acreedor del cómputo y aplicarle el acuerdo arribado en los términos del artículo 56. La verdad, o en rigor, además de que el término rebeldía no es propio para esto es claramente un supuesto de exclusión de voto al que le colocaron el nombre de rebeldía. La rebeldía y la homologación deben ser notificadas por cédula. Si fracasa todo el periodo de negociación y fracasa esta audiencia de conciliación, la ley prevé un plan de saneamiento. ¿Qué significa? Que detraer al deudor un porcentaje máximo de embargo de su salario por el término de 1 año. Este acuerdo es impuesto sin ninguna intervención de los acreedores. O sea, que durante el plazo de 1 año no tendrán los acreedores la posibilidad de accionar de manera individual y al contrario, solo van a cobrar en la medida en que el embargo arroje. Para trabar este embargo, el juez deberá contar con la anuencia del deudor, porque este deudor no está declarado en quiebra y, por tanto, conserva las facultades de administración de su patrimonio. No se previó en este plan una rehabilitación, tampoco habrá un nuevo comienzo, sino que sencillamente los acreedores quedarán comprendidos en el plan durante 1 año. Transcurrido este año y por los saldos no percibidos, los acreedores recuperarán el ejercicio de sus acciones. Esta es una debilidad del proceso, dado que finalizado ese año, podrán los acreedores seguir agrediendo el patrimonio del deudor. ¿Cómo fracasa este procedimiento? Si se incumple con la publicidad edictal y con las notificaciones por cédulas, que son muchas, o la no presentación de las conformidades de los acreedores durante el periodo de negociación. ¿Cuál es la consecuencia del fracaso? Es el renacimiento para los acreedores de la posibilidad de utilizar las acciones individuales para agredir el patrimonio del deudor a voluntad. No hay quiebra por causa de este fracaso, que sería lo lógico. Esta es la gravísima inconsistencia de este régimen. Se ha dicho que el consumidor no puede optar por el régimen de la ley de concursos y quiebras, que obligatoriamente tiene que presentarse en el juzgado de concursos y acogerse a este régimen. A mí me parece que esta afirmación transgrede el orden de prelación establecido en el artículo 1 del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario, y va contra el mismo consumidor al que se dice proteger, en tanto por el artículo 53 de la 24.240, puede elegir la vía que considere más apropiada para sus derechos. También se ha dicho que se resguarda el derecho de los acreedores por cuanto posibilita la concurrencia sin transitar el camino de la verificación y sin costos. Yo considero que los acreedores se ven beneficiados, pero no por estas causas. Y volvamos a algo que ya vimos. Como no hay un proceso de verificación, no se cuestionan los intereses. ¿Por qué? Porque el pasivo está determinado por lo que dijo el deudor. Entonces, el juez no podría, por ejemplo, considerar o reconsiderar las tasas de interés que imponen las compañías financieras, que son los principales acreedores de los consumidores. Por otra parte, luego del plan de saneamiento, los acreedores recuperan el ejercicio de sus acciones, todo en desmedro del consumidor. También se dice que este proceso estimula la denuncia verídica y completa de los créditos. Miren, esto también pasa en la ley de concurso.
con un proceso, con un pedido de verificación, que ya sea tempestivo o intempestivo, intervienen el acreedor peticionante, el síndico, hay un control de los acreedores, interviene el juez. También se dice que se permite la concurrencia del acreedor omitido y se permite un pronunciamiento de fondo. Esto también pasa en la ley de concursos. También se dice que se promueve la negociación con la audiencia de conciliación en presencia del consumidor y del juez. En la ley de concursos existe una audiencia informativa con presencia del deudor, del síndico, del juez, de los acreedores. Ahora, esta audiencia de conciliación en este proceso solamente puede ser peticionada por el deudor si los acreedores se han pronunciado en forma negativa o positiva, o sea, si no se han pronunciado. De lo contrario, bastaría que uno de los acreedores diga yo me pronuncié para que se desactive esta audiencia de conciliación. Entiendo que mientras no se introduzca en la ley de concursos un capítulo para regular el sobreendeudamiento de las personas que no realizan una actividad económica organizada, en el contexto actual la única salida es la quiebra. Se me podrá argumentar que en Mendoza existen la ley 8131 y la 8134 que impide a los empleados públicos, que es el sector más afectado por esto, pedir su concurso, su quiebra. Pero estas leyes van contra el artículo 104 de la Ley de Concursos y Quiebra, o sea que son de dudosa constitucionalidad. También se me podrá decir que se dispara, que hay que aplicar, como son personas carentes de patrimonio, el artículo 233 de la Ley de Concursos y Quiebras, y por lo tanto se dispara la acción penal. Pero es muy fácil demostrar que aquí no ha habido fraude. Y fíjense otra cosa, esto es de ahora, de la época de la pandemia. El 31 de julio se dio media sanción por la Cámara de Diputados de la Ley de Sostenimiento de la Actividad Económica en el marco de la emergencia sanitaria pública coronavirus COVID-19, emergencia para procesos de concursos preventivos y quiebras. Se hizo un agregado a último momento con el título artículo 4, que dice, exceptúase de la suspensión dispuesta, esta suspensión general que se va a disponer en el punto 5 del inciso B del artículo 2 de la presente ley, a las quiebras de personas humanas que no desarrollen actividades comerciales ni empresariales y que carecen de actividad económica organizada, cuando sea declarada en los términos del inciso tercero del artículo 77 de la 24522 de concursos y quiebras, que son las quiebras pedidas por el propio deudor. En las quiebras comprendidas en el presente artículo, el juez del concurso adoptará las medidas conducentes para la rehabilitación de la persona humana y la protección de su dignidad y de su grupo familiar. Esto, que es tan bueno para los consumidores, fácilmente es advertible que no se podrá aplicar en estos procedimientos, porque este procedimiento no termina con la declaración de quiebra, sino con el fracaso del mismo. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya servido esta disertación. Como les he dicho, yo no he preopinado porque ya nosotros hemos resuelto la inconstitucionalidad. Después han ido apareciendo otras aristas, porque así como los abogados miramos las demandas, o yo en la época en que ejercía y decía, uy, esto lo podría haber hecho de esta manera o de esta otra, también los jueces miramos nuestras sentencias y vamos descubriendo cosas para ir mejorando en resoluciones posteriores. Muchas gracias. Cuando nos propusimos hacer esta jornada, es como que yo quedo ahora entre el doctor Babonet y la doctora Marsala para hablar del tema del pagaré y de cómo se origina este sobreendeudamiento y cómo se origina todas las prácticas que hay que llevan al consumidor o a las personas
físicas a una situación de incumplimiento. Es por eso que he preparado, para compartir la pantalla con ustedes, una presentación que hable un poco de cuál es la novedad que tiene el Código Civil y Comercial respecto a los títulos valores y cuál es la novedad que tiene respecto a la práctica que se está haciendo con el pagaré. Y que si esto está vinculado a prácticas bancarias o está vinculado a prácticas de entidades financieras no bancarias. Acá en los asistentes hay muchísimos amigos, colegas que litigan, sea por una parte, por la parte ejecutante, por la parte bancaria, otros que han trabajado en la defensa de las personas físicas, miles de casos nos habremos visto. Entonces, sabrán entender que lo que voy a plantear yo es entre el pagaré de consumo, que va a describir cuál es la situación actual, el doctor Baulené, y la detallada situación de lo que es un proceso inventado por Mendoza. Algunos dicen que fue el principio del Mendoexit, el principio y que la doctrina concursal nacional lo desconoce, desconoce por todas las cosas que ha dicho la doctora Marsala, y el otro día hablábamos inclusive que no tiene una declaración de quiebra, ni siquiera podría recurrir al avenimiento y arreglar y salirse de la quiebra alguien que de repente consigue el dinero. Entre esa situación de sobreendeudamiento y concurso y la situación que están pasando hoy en los tribunales respecto al pagaré de consumo, es que vamos a hacer esta presentación para recrear el tema del pagaré como título de crédito en el Código Civil y Comercial argentino. Le pusimos a la presentación análisis y conflicto. Perdón, doctor, no se está compartiendo pantalla, no sé si es la intención. A ver. Tengo que poner compartir pantalla. Así es. Eso es muy importante. Ahí está. Bueno, ahí está. Ahora sí. Ahora sí, porque salgo al costado. Ahora sí, doctor. Bueno, gracias, Rosy. Entonces, por eso es que a la conferencia le pusimos el pagaré como título de crédito en el Código Civil y Comercial argentino. Porque de lo que es la práctica tribunalicia en el tema del hoy juicio monitorio, la mayoría de las ejecuciones que vemos están llevadas a cabo tanto por pagaré como por la ejecución cambiaria propia de los cheques. Le decía que el problema que afrontamos con esta jornada era determinar cuáles son los avances que han habido hace 5 años con la sanción del Código Civil y Comercial y si esto está vinculado a un tema de regulación o está el tema de los problemas que salen del pagaré de consumo o están vinculados a un tema de práctica bancaria o de entidades no bancarias. Entonces hablamos que, primero, que el Código Civil y Comercial, ustedes saben que ya como no existe el Código de Comercio, tenemos los contratos paritarios, o los contratos autónomos, voluntarios, los contratos de adhesión, estaban regulados en el Código Civil y Comercial, y los contratos de consumidor. Entonces, ¿dónde vamos a ubicar esta problemática en cuanto al tema del endeudamiento, del dinero, de los mutuos en dinero que otorgan en plaza, acá en Mendoza, y en el país, las entidades bancarias y las no bancarias? Vamos a distinguir esta situación porque cuando hablamos de entidades bancarias y financieras, existe la regulación por parte del Banco Central de la República Argentina. Y aquí hay varios abogados de banco que saben lo estricto, abogados internos de banco saben lo estricto que son las auditorías del Banco Central en cuanto a eso. Pero vamos directamente a lo positivo. A lo positivo, o sea, lo positivo de la regulación positiva, es que
el Código Civil y Comercial regula el contrato bancario del mutuo como un contrato específico. Y habla de que tiene ciertas características, como las que están mencionadas acá en la firmina, de la tasa de interés, el total de los intereses a pagar, el costo financiero total, la tasa efectiva, cuando hablaba de tasa de interés, la efectiva, la real, la nominal, el sistema de amortización, la cancelación de los intereses, la cantidad, periodicidad del monto de los pagos a realizar, los gastos, etc. Entonces podríamos decir que el origen de este sobreendeudamiento estaría dado por la situación de este contrato bancario. O, si no fuera de definir, el mutuo en dinero. Pero el mutuo en dinero no está regulado específicamente como un contrato bancario solamente, sino que puede ser mutuo de entidades bancarias o de entidades no bancarias. Así que vamos a una acepción mucho más amplia de lo que es la regulación, de lo que es el movimiento, de lo que genera el endeudamiento de las personas humanas en plaza. El Código Civil y Comercial, toda la doctrina comercialista, aplaude que existen unos nuevos artículos en el Código Civil que hablan de una caracterización general de los títulos valores. Hoy por hoy, en la Argentina ya no existe una discusión si se llaman títulos de crédito, títulos valores, títulos circulatorios, según uno u otro autor, sino que el Código Civil ya denomina títulos valores. Ya han consignado una parte general, que es la que se menciona acá, en la sección primera de los artículos 1815, 1829, y finaliza con los títulos valores no cartulares y con los cheques de 1850 y 1851. Esto tiene su valor porque previamente al Código Civil, todo esto había como una parte general o una doctrina general de los títulos valores que no estaba regulada, sino que estaba extraída de lo que eran las normativas sobre letra de cambio, pagaré y cheque. Pero hoy por hoy, también siguiendo la estructura que toma el Código Civil y Comercial, el legislador del 2015, coloca como una parte general de los títulos valores, donde pone las características de cada uno de los títulos valores, donde también ahora yo creo que debe recaerse el análisis por parte de la justicia cuando se presenten los problemas del pagaré de consumo. O sea, que los que creen, a mi entender, que debe recaer el análisis, que si un pagaré es de consumo o es un pagaré no consumeril, también tienen que pasar el tamiz del análisis del Código Civil y Comercial porque tiene una parte general de títulos de valores donde establece qué características tiene que tener el título de valor. Y establecer lo que hoy se llama un diálogo de fuentes, un diálogo jurisprudencial, un sistema interrelacionado entre el Código Civil y Comercial y las demás disposiciones que pueden darse los títulos valores. No solo hay diálogo de fuentes con la ley del consumidor, sino hay un diálogo de fuentes con la ley de sociedades, para el caso de los títulos nominativos, los no endosables, o la emisión de obligaciones negociables, etc. La ley de cheques, también con la ley de quiebras, a ver si son causados, no incausados, etc. Vamos rápidamente si les dejo. Todas las secciones del Código Civil y Comercial hacen que el juez deba analizar cuando se le presenta un caso de títulos valores, especialmente uno de pagaré, que por más que esté regulado por el Decreto Ley 5965, hoy tiene una parte general que antes no tenía y que era nada más que la que expresaba la doctrina como características de los títulos valores. Una cuestión que para mí ayuda, para mí entender, y yo, en la doctrina, por lo menos Paolo Antonio lo ha explicado y concuerdo con él, es que el concepto centraliza
el concepto de 1815 se centraliza en la categoría jurídica de autonomía, sin incluir otros dos caracteres que la doctrina ascribe a los títulos de valores, como son la necesidad y la literalidad. La necesidad y la literalidad son caracteres propios de los títulos valores cartulares. Lo abstracto del pagaré también. Pero como estamos hablando de un pagaré conectado con un crédito bancario, es lo que realmente tenemos que analizar al plantearnos la existencia o inexistencia de esta categoría nueva denominada pagaré de consumo. El doctor Babolené seguramente va a explicar lo que está ocurriendo en la jurisprudencia en el este con el tema de los planteos que se están ocurriendo respecto a que si el pagaré emitido en relación con un crédito bancario es hábil o inhábil para ser presentado en un proceso monitorio. Yo lo que digo que me parece bien, pero hoy por hoy el Código Civil y Comercial, en el artículo 1821, establece en una situación clara y precisa cuáles son las defensas oponibles del deudor, que puede oponer al portador del título de valor. O sea que el pagaré de consumo entra en el caso que hayan defensas por parte del deudor en la conceptualización que figura en el artículo 1821. Especialmente en el inciso H, cuando dice que puede oponer las siguientes defensas, las de carácter procesal que establecen las leyes respectivas. Nuestro proceso monitorio tiene sus excepciones previstas y taxativas, a las cuales, por lo menos en los primeros años de vigencia del Código Procesal Civil, la mayoría de los jueces están acatando y estamos Mendoza entrando en un proceso monitorio totalmente abstracto y anticausalista. Salvo estas excepciones que están ocurriendo con el pagaré de consumo que explicará el siguiente expositor. Esta filmina quiere decir lo que decía la definición de pagaré, que no hace falta, porque todos somos conscientes de la situación que está el pagaré, así que vamos a pasarlo por arriba. Los requisitos extrínsecos, y esta figura no es al efecto de hacer una charla de grado, sino de que todas las cláusulas de la orden, la promesa de pago, el plazo de pago, el lugar de pago, el nombre del tomador, el lugar y fecha de emisión y la firma de suscripción deberían estar completos. Después ya el doctor Bonet diría por qué es la importancia que esto esté completo o no esté incompleto, qué cláusula, si la cláusula es sin protesto, si es a fecha determinada o a la vista. Esta situación del pagaré tiene mucho que ver la literalidad de lo que consigna el pagaré. Y para la doctrina está reafirmado también en el Código Civil y está reafirmado en los conceptos generales que mencionábamos anteriormente. Pero el tema de las críticas que ha recibido, el tema de la vinculación de los contratos de mutuo en dinero con la emisión del pagaré concomitante, cuando uno va a pedir un crédito, una persona humana va a pedir un crédito y firma un pagaré, es que se presentan distintas situaciones que nos hacen pensar y que deberían hacer pensar a las personas que tienen que decidir acerca de la procedencia o improcedencia del pagaré de consumo. No todo es pagaré de consumo, pero también deberían las entidades financieras, bancarias y las entidades no bancarias, las entidades de crédito, las casas de crédito como las que hay en todo el centro de Mendoza, deberían pensar que estas situaciones se deberían evitar.
Primero, el riesgo de duplicidad de la deuda bancaria por el deudor de un mutuo bancario con un pagaré anexo. O sea, existe la creencia que el deudor corre el riesgo de abonar la suma de dinero 2 veces comprometida en la relación fundamental. Y a mí, yo le puedo decir que he tenido casos de hace muchos años, cuando habían sesiones fiduciarias de créditos bancarios, de tarjetas de crédito, de mutuos, en donde habían pagarés emitidos de respaldo, y que aparecía el pagaré ejecutado por una entidad, por un fideicomiso, y después aparecía el crédito ejecutado por un banco que compró una cartera de crédito. Entonces, esta situación de duplicidad debería evitarse. ¿Por qué? Porque generalmente, ¿por qué se recurre al pagaré anexo? Que es los problemas que trae hoy considerar una de las causas que podría considerar el tema del pagaré de consumo y que alguien se viese desprovisto de alguno de los derechos que pudiera usar si entrara en una ejecución de un pagaré dentro de un juicio monitorio puro. Es que el acreedor puede endosar el pagaré para una liquidez anticipada de su crédito bancario. O sea que por una situación económica se hace firmar un pagaré y el acreedor cede esa cartera de créditos y cede el crédito bancario, mutuo bancario, y va a la carpeta junto con el pagaré. ¿Por qué se hace firmar un pagaré? Algunos de nosotros alguna vez hemos firmado un crédito y hemos firmado un mutuo bancario, o hemos firmado un mutuo no bancario, y debajo se firma el pagaré. ¿Qué monto tiene ese pagaré? Entonces, otra situación es que el monto se llena por la totalidad del crédito, por la totalidad del mutuo del dinero. ¿Cuál es la caducidad del plazo del mutuo en dinero? ¿Concuerda con el pagaré a la vista? Cuando me ejecuten el pagaré a la vista, ¿por qué monto lo van a hacer? ¿Cómo tendría que presentarse al cobro el pagaré a la vista? ¿Qué plazo de prescripción tiene ese pagaré a la vista que inclusive hay entidades que le alargan voluntariamente dentro de las facultades de autonomía que tienen los títulos valores, alargan voluntariamente, porque está escrito, está sobrescrito, o está escrito impreso previamente en el pagaré anticipado que firma el deudor, por anticipado que firma el deudor, una extensión del plazo de prescripción. Otra pregunta, otro interrogante, dice. ¿Cómo calculamos la mora? O sea, no va a decir el que defiende el pagaré vinculado al contrato bancario, va a decir, no, la mora es la del crédito bancario. La del mora del crédito bancario. Y si yo ejecuto el pagaré, bueno, si pagó algunas cuotas del crédito bancario, bueno, pero ahí no estamos vinculando algo que no quisimos vincular. O sea, porque el acreedor que ejecuta un pagaré por un proceso monitorio no quiere vincular el pagaré al mutuo bancario. Quiere una rápida liquidez y un proceso ejecutivo rápido que no tenga mucha oposición, así rápidamente, por una razón socioeconómica, recupera el crédito que le había dado. Y si no pone defensa, y mejor todavía. Y si opone defensa, bueno, eso tendrá la suerte, el deudor, de pensar que alguna vez pagó alguna cuota y que si sacando las cuentas, ahora firmó un pagaré por 100.000 pesos y resulta que pagó 15.000 de un crédito bancario que con interés y todo era de 300.000. Entonces, hoy por hoy, estos son los interrogantes que se establecen en la práctica para ver si existe o no el pagaré de consumo. ¿Y qué influencia tiene respecto de la ley del consumidor? ¿Hay vinculación entre el contrato de mutuo en dinero y el pagaré? ¿Sí o no? ¿Cómo distinguimos si este es un pagaré de consumo o no es un pagaré de consumo?
Se deben respetar las características que establece el Código Civil y Comercial, porque algunos defensores del pagaré de consumo se basan en la autonomía para poder crear el pagaré de consumo, en contra de lo que dicen que el pagaré de consumo como categoría no existe. Por lo tanto, yo creo que hoy por hoy esta jornada lo que tenía por objeto era poner sobre la mesa dos situaciones que estaban ocurriendo. Una, la de un proceso concursal mendocino de consumidor que es inconstitucional. Y el segundo, de la existencia o inexistencia del pagaré de consumo, a ver a qué nos atenemos los abogados cuando presentamos a ejecución un pagaré. A ver qué puede ser que nos conteste la contraparte o el ejecutado, qué puede ser que resuelva el juez y qué puede ser que en el caso de defensa al consumidor, porque así lo prevé el Código Civil y Comercial, el Código Procesal Civil y Comercial Tributario de Mendoza, intervenga el fiscal civil. ¿Cuál es la función del fiscal civil en estos procesos monitorios de pagaré? Bueno, espero que le haya sido de utilidad. La verdad que es un gusto estar aquí con la doctora Marsala, el doctor Bolené, porque son dos ex colegas ahora que están del otro lado del mostrador. Espero no haberlos aburrido y bueno, muchísimas gracias. Bien, vamos a achicar y para ir hablando. Miren, tenemos un tema. Este power es un poco más largo, lo voy a ir adelantando para ir entrando específicamente en el tema que nos llama hoy día, que es el proceso monitorio de consumo. Sin dejar de ver o después pasarles este power a los amigos que están escuchando la charla, porque va a ser muy importante para entender cómo llegamos de un esquema general o desde la Constitución o del derecho sustancial de la Constitución de la Nación Argentina a una norma de procedimiento como es el artículo 245 que instaura el proceso monitorio de consumo en la provincia de Mendoza y cómo va tomando o cómo nosotros tenemos que ir adaptando este pagaré de consumo a la provincia de Mendoza. Por eso es importante si después pueden pasarle el power completo a las personas que están participando. Miren, dos cuestiones. Acá entramos en un juego muy importante, de derecho formal y de derecho sustancial. Derecho sustancial, un derecho sustancial de raigambre constitucional o con protección constitucional, como es el derecho del consumidor. Hoy día, el derecho del consumidor, como vimos en la primera filmina, que no alcanzamos a verla, pero después la pueden llegar a ver, tiene una protección constitucional. La Constitución, a través del artículo 42, otorga un sistema protectorio especial a los consumidores. Esto implica que genera una especie de derecho de género, un nuevo derecho humano, si quieren llamar, que es el derecho del consumidor, el cual, amigo, es operativo en sí mismo. No tenemos que entrar a discutir algunas cuestiones sustanciales respecto de los consumidores, si sí, si los consumidores no, cómo los incorporamos en el nuevo Código Civil, cómo no los incorporamos. A partir de la reforma del 94, el derecho del consumidor es un derecho con garantía constitucional, de fondo constitucional. Es muy importante que esto lo tengamos en cuenta porque tenemos que cambiar la cabeza. Miren, yo siempre digo que cuando nosotros empezamos a litigar, yo empecé a litigar hace algunos años, había una vieja discusión en la provincia de Mendoza, y algunos abogados que están acá han participado, yo voy al doctor Cotochinqui por ahí, que no es un viejo abogado, sino un abogado con gran experiencia, en el caso de él, de Pablo de Rosa y demás. Son abogados que alcanzaron a participar en algún momento en la provincia de Mendoza de una vieja discusión que había en materia procesal, que era el causalismo o el anticausalismo en los procesos ejecutivos. Sobre todo, a mí me tocó participar en algún momento, yo era abogado de banco, fui muchos años abogado de banco, de algunas instituciones que inclusive ya no están,
Entonces nosotros sosteníamos a rajatabla estos tres elementos tipificantes del pagaré, que eran la literalidad, la abstracción y la autonomía, como base de una relación comercial. Decíamos, en el caso mío, cuando yo era abogado, litigante, decía, bueno, atrae una relación comercial derivada de una cuestión financiera, pero una realidad en sí. Y lo que ejecutamos es el instrumento que garantiza la relación sustancial. En este caso había una relación de un mutuo, pero ojo que también podíamos tener una compraventa garantizando el crédito a través de un pagaré. Digo, voy a ir al clásico ejemplo del barrio. Compramos la motito y la garantizamos con el señor que vende motos a través de 10 pagarés de tan... Bueno, esos pagarés nosotros sosteníamos en algún momento en la vieja discusión que se daba en la provincia de Mendoza, si se abría la causa a prueba o no se abría la causa a prueba, en este viejo proceso que tenemos en la provincia de Mendoza, donde discutíamos si teníamos que indagar sobre la causa que generaba la obligación o no. Yo les quiero comentar algo. ¿Existe un concepto de pagaré de consumo? Si alguno no va entendiendo y quiere ir preguntando, yo no tengo inconveniente, inclusive que abran el micrófono y me interrumpan. Esto lo manejan los amigos del colegio, como ellos crean más conveniente respecto de las preguntas y demás. Pero miren, la primera cuestión es que no es que existe un concepto propio de pagaré de consumo. El pagaré de consumo no es una nueva institución jurídica, no es un nuevo ente en el derecho que nosotros tengamos que entrar a discutir, sino que surge de dos cuestiones, de combinar dos situaciones que se nos dan y dos situaciones actuales. Digo, una es un título circulatorio como es el pagaré y otro, un derecho sustancial de origen constitucional regulado por la relación de consumo que son los derechos del consumidor. Entonces, para que podamos estar hablando de un pagaré de consumo, tenemos que tener primero tres requisitos que son importantes que tenemos que tener en cuenta. Primero tiene que haber un vínculo sustancial que tiene que estar dado entre un proveedor y un consumidor. Tiene que haber una relación de consumo, amigos. No da o no se aplica, y esto lo quiero dejar muy en claro, no se aplica el proceso monitorio de consumo para las relaciones comerciales normales o para el pagaré circulatorio normal. El proceso monetario de consumo y sobre todo la ejecución de un pagaré derivado de una relación de consumo tiene que tener como base una relación de consumo. Digo, tiene que haber un vínculo entre el acreedor en la relación de consumo y el deudor. Tiene que haber una financiación de una operación. A ver, cuando nosotros realizamos, voy a ir al ejemplo típico, un mutuo financiero, porque puede ser bancarizado o no bancarizado, o una compraventa a crédito, la podemos garantizar de determinadas maneras. Digo, puede ser con un derecho real, una hipoteca, una prenda, con una garantía personal, el amigo que nos presta la firma, o a través de la firma de un título ejecutivo como es un pagaré. Entonces tenemos una relación sustancial derivada de la cual deriva un crédito que está garantizada por un título circulatorio. Este título no es nada más ni nada menos que en este caso el pagaré que garantiza la relación. Si tenemos estos tres elementos, estamos en presencia de un pagaré monitorio y por ende, si el deudor no hace frente al pago del mismo, cuando ejecutamos, nos podemos encontrar en la provincia de Mendoza frente a un proceso monitorio de consumo regulado en el artículo 245, del Código Procesal Civil y Comercial de Mendoza. Hay una cuestión que es importante tener en cuenta y que la planteó Pablo hace un rato y que es parte de la primera discusión que tenemos. Y es de que se nos da una discusión importante con aquellos que defienden la abstracción, la literalidad, rajatabla,
dicen, miren, no hay una ley, hay un decreto ley que regula al derecho cambiario y que ha establecido pautas clarísimas y a las cuales nosotros no podemos violentar porque estaríamos violentando la transmisión comercial, todas estas garantías que genera el poder tener un título de este tipo, digo, como es, en este caso vamos a ir específicamente al pagaré de consumo. Si nosotros violentamos, estamos violentando la relación comercial. Esta relación de normas tiene que ir, y choca, perdón, no tiene que ir, choca con el artículo 3 de la Ley de Defensa del Consumidor, que garantiza al consumidor la posibilidad de que nosotros lo defendamos de manera concreta y de manera cierta. Digo, en este choque normativo, nosotros tenemos que tener en cuenta que nos vamos a tener que ir hacia arriba, entre dos normas específicas, dos normas nacionales de derecho sustantivo, hacia la Constitución Nacional. Y en definitiva, terminamos cayendo, de nuevo, en la Constitución Nacional, en el artículo 42 de la Constitución Nacional. Yo quería comentarles otra cosa acá, antes de entrar específicamente en el proceso monitorio y en el proceso ejecutivo. Hay una relación de normas que nosotros tenemos que tener en cuenta y que no podemos dejar y que tienen protección no solamente a través de la Ley de Defensa del Consumidor, sino a través del Código Civil y Comercial. Y esto es importante decirlo para poder entrar a discutir dentro de un rato los temas que vamos a discutir. Con la reforma del Código Civil y Comercial nuestro, hemos vuelto a una especie de humanismo en el derecho argentino. Hemos puesto en alza de nuevo la figura de la persona. Digo, si vamos al derecho de daños, por irme a otro tipo jurídico, si quieren llamarlo, en el derecho de daños hemos puesto foco en el daño como factor de imputación y no en la culpabilidad, y otros factores más. Digo, hemos cambiado normas, hemos vuelto a una especie de humanismo jurídico muy importante, algunos no lo quieren reconocer, pero hemos vuelto a poner en el centro de la escena a la persona. Y en ese volver a poner en el centro de escena a la persona, hemos rescatado esta figura que ya estaba vigente en la Constitución Nacional, que es el consumidor. Digo, el artículo 1092 del Código Civil y Comercial, 1091, el 1122, que habla del control judicial. Digo, son algunas de las normas que nos están protegiendo específicamente, el 1093, ponen en alza y resguardan al consumidor en un sistema protectorio especial. Digo, que no voy a entrar a hablar de fondo, pero que genera un sistema de protección que nosotros tenemos que tener en cuenta, donde realza la figura del consumidor como aquella figura débil en la relación. Y acá vamos a entrar a hablar algo, débil en la relación procesal también. Y aquí vamos a entrar a una figura que existe en el nuevo Código Procesal Civil de la provincia de Mendoza y que todavía no existe en otras legislaciones provinciales, pero que los jueces la están aceptando ipso facto, digo, de hecho, que es la adaptación del viejo proceso ejecutivo que conocíamos nosotros al proceso monitorio. ¿Ustedes saben de dónde surge el proceso ejecutivo? O el viejo proceso ejecutivo, porque cuando yo, para entrar y charlar esto, yo he sostenido otra cosa en algún momento, y sobre todo cuando litigaba para algunas instituciones de crédito. Yo decía, no, el proceso ejecutivo, si nosotros abrimos la causa a prueba, se desvirtúa el proceso. Bueno, amigos, mire, yo les quiero comentar algo. El proceso ejecutivo, tal como nos hemos nosotros, y derivado del derecho latino, no es un proceso incausado, no es un proceso donde no podamos investigar la causa que genera la obligación. El proceso ejecutivo surge de una bula papal del Papa Clemente V en el año 1306, donde trata de morigerar ese viejo proceso que teníamos. Aquellos que saben más de derecho romano que yo van a saber ratificar esto que digo,
esa vieja disputa, esa especie de ejecución privada que había en el derecho romano y que dejaba sin defensa a la otra parte, a la parte que tenía su crédito y que no lo podía, al que no podía hacer frente y que no tenía defensas procesales. Entonces surge un proceso del proceso de conocimiento que nosotros conocíamos en el proceso romano, surge el proceso ejecutivo, que es un proceso de conocimiento abreviado. Yo les quiero comentar esto porque es importante. El proceso monitorio, tal cual lo conocemos ahora, o el viejo proceso ejecutivo de nuestro ex Código Procesal Civil y Comercial, no es un proceso donde no se pudiera investigar, la causa que generaba la obligación, sino que lo que nosotros teníamos que en realidad ver era hasta dónde, y escúchenme esto, nosotros podíamos investigar cuál es la causa que genera la obligación. Y voy a ir adelantándome a alguna conclusión final, digo, como en las viejas películas que a veces nos van tirando el final en forma adelantada. Miren, no desvirtúa, porque el proceso ejecutivo, el proceso monitorio en sí, tiene un final compulsivo que no lo tiene el proceso de conocimiento normal que nosotros tenemos en algunas de sus versiones. Como puede ser proceso sumario o algunos de los procesos de conocimiento. En los procesos de conocimiento, la sentencia es meramente declamativa o declaratoria. Para poder ejecutar esa sentencia tenemos que iniciar un proceso posterior que sí es compulsorio, como es el proceso ejecutivo. En el proceso monitorio, que nosotros estamos estudiando, o que vamos a ver ahora, les adelanto, digo, como parte de la conclusión, de que lo mismo, más allá de que nosotros tenemos que readecuar el proceso, que tendremos que entrar a investigar cuál es la causa que genera la obligación en determinados casos, no en todos, y en determinadas circunstancias, no estamos desvirtuando el proceso en sí, porque ratificada la sentencia es ejecutiva en sí misma. Esto de lo procesal es importantísimo que lo tengan en cuenta. Entonces ahora sí, vamos a entrar a hablar de este artículo 245 del Código Procesal de la provincia de Mendoza, que reglamenta el proceso monitorio de consumo. Dos cuestiones muy rápidas para ver, es con lo que respecta a la competencia material. ¿Quién materialmente tiene la posibilidad de realizar o ante quién tenemos que iniciar nosotros un proceso monitorio de consumo? Ante el juez de paz departamental o ante el juez de paz distrital, lo que conocíamos como los viejos juzgados de paz letrados departamentales de la ley 8.279. Hoy día cualquier proceso de consumo, de monitoreo de consumo, la competencia material la tienen los juzgados de paz. Y la competencia territorial está dada, digo, por el artículo 6 y el 6 del Código Procesal Civil y el 36 de la Ley de Defensa del Consumidor. Yo no voy a entrar a hablar mucho de esto porque no es lo que más les interesa, pero si vamos por la parte actora e iniciamos un proceso monitorio de consumo, la competencia territorial va a ser la del domicilio del demandado, amigos. Esto es clarito. Nosotros el proceso lo tenemos que iniciar ante el juez del domicilio del demandado. Si nosotros hemos trazado cualquier otra pacto en la relación sustancial, es inválida cualquier proceso donde el demandado es el consumidor, el juez con competencia territorial es el juez del domicilio. Digo, hasta ahí vamos claro, no estoy viendo si hay alguna consulta, pero ahora entramos en el análisis específico del artículo 245 del Código Procesal Civil y Tributario. El artículo en el inciso A dice que cuando en el proceso monitorio cambiario resultare que subyace una relación de consumo, ahí ya nos dio una primera relación y una primera cuestión que nosotros tenemos que tener en cuenta y que los jueces están analizando en este momento. A ver, la relación de consumo no solo surge del instrumento o de la carátula del expediente. O sea, a ver, digo, para que nosotros nos demos cuenta de que puede subsistir o subsumirse
en el pagaré que se está ejecutando una relación de consumo, no hace falta de que esté inscripto el actor como persona dedicada al financiamiento o esté blanqueado. Digo, hoy día se presume que pueda haber una relación de consumo a tal punto, digo, y sin ir más lejos, que de las listas de tribunales, cuando hay una repitencia en determinadas personas que son actores, aunque no sean personas, en algunos casos jurídicas relacionadas al sistema financiero, se está presumiendo que hay una relación de consumo y los jueces están adoptando y las están convirtiendo en procesos de consumo. Esto no estoy diciendo nada nuevo, sobre todo aquellos que ejecutan pagaré para algunas instituciones comerciales y demás. Digo, acá entran a jugar otros valores importantes que chocan, digo, con la abstracción cambiaria, con algunas otras cuestiones, donde lo más importante, vuelvo a decir, es esta relación de consumo que hay y que está garantizada en la Constitución Nacional, en la Ley de Defensa del Consumidor y en el Código Civil y Comercial de la provincia de Mendoza. Cuando se presume una relación de consumo, definitivamente nosotros tenemos que adoptar las normas protectorias del derecho del consumidor. Y en este caso, el sistema protectorio del Código Procesal Civil y Comercial referido a las cuestiones procesales. Y aquí va otra cuestión que hasta hoy día en Mendoza no se había discutido y que a partir de febrero o marzo, sobre todo este año, ha empezado a tener un profundo análisis en los jueces de paz de la provincia de Mendoza, y es que él dice: el juez a pedido de parte o de oficio, generalmente es de oficio, no a pedido de parte, porque la demanda o la sentencia monitoria todavía no ha sido notificado, ordenará que sean acompañados los antecedentes documentales que determinan los artículos 8 bis, 36 y 37 de la Ley de Defensa del Consumidor o los artículos 1097, 1119 y 1120 del Código Civil y Comercial. ¿Y a qué se refieren estos artículos de los que estamos hablando? Estamos hablando ni más ni menos a los requisitos formales a los efectos de poder ejecutar un pagaré monitorio de consumo. Miren, yo me voy a ir adelantando a las filminas porque no tenemos tanto tiempo, pero hay dos cuestiones que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando vamos a ejecutar un pagaré de consumo. Cuando a la parte que tenemos enfrente sabemos que es un consumidor, son los requisitos formales que determina la ley que debe tener un pagaré de consumo, que deben integrar un pagaré de consumo, y los requisitos sustanciales. Y acá voy a entrar a hablar de otra cosa. El pagaré de consumo no se integra en sí mismo, no es abstracto. Digo, esta conjunción, digo, cuando hay un pagaré y cuando hay un consumidor, tenemos que ver que se tiene que integrar con el instrumento principal, el que generó la obligación. Nosotros estamos ejecutando un instrumento que garantiza otra relación sustancial, una relación de crédito, ya sea una relación financiera o una relación de compraventa, a lo mejor de venta a crédito. Estamos ejecutando una garantía. Esa garantía en materia de derecho del consumidor tiene que ser literalmente consecuente con la relación que garantiza. Si hay una desviación en la relación sustancial con la relación formal que estamos generando a través del pagaré, va a primar la relación sustancial. Esto va en respuesta también a algunas cuestiones que se preguntaba hace un rato el doctor de Rosa. Digo, este sistema protectorio especial que tenemos en virtud de la Ley de Defensa del Consumidor y de la garantía constitucional del artículo 42 se hace efectiva en este momento, en esta relación procesal. Siempre va a primar el principio protectorio del consumidor generado, y vuelvo a repetir, no sé ya cuántas veces, por el artículo 42 de la Constitución. Entonces, lo primero que tiene que hacer el juez, o que debe hacer el juez, o debería hacer, en virtud del artículo 245, es verificar que se cumplan los requisitos formales del pagaré de consumo.
Digo, acá yo he puesto el inciso E, lo he puesto al revés en realidad, pero nosotros en el artículo 245 del Código Procesal de la provincia de Mendoza, tendremos que resolver algunas cuestiones, digo, que nos fija el artículo 245. Y la primera de ellas es verificar, como les decía hace un rato, el cumplimiento de los requisitos formales. ¿De dónde surgen los requisitos formales que debemos tener en cuenta? Esto siempre digo, véanlo, que es el artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor. Yo voy a ejecutar un pagaré de consumo. En el pagaré tiene que estar integrado formalmente estos requisitos que ustedes tienen en pantalla. Si no están fijados en el pagaré, yo tengo que acompañar el instrumento que generaba la relación comercial en donde están individualizados. A ver, si no están individualizados en el pagaré, tendremos que acompañar, en el caso de que estemos financiando un préstamo, un mutuo de préstamo de dinero, tendremos que acompañar el contrato de mutuo en el cual queden verificados y queden patentes estos requisitos formales que yo les estoy acompañando. Y si tratamos de una compraventa de crédito, digo, el caso de la moto, bueno, el contrato de compraventa o la factura donde esté individualizado estos requisitos. Primero, debe individualizarse el monto financiado, la tasa de interés efectiva anual. Miren, aquellos que hacen derecho bancario, sobre todo derecho financiero, saben, o aquellos que hemos trabajado mucho en este tema, que hay distintos tipos de tasa de interés. Bueno, la ley determina que debe estar especificada la tasa de interés efectiva anual. Muchos no la identifican y muchos la confunden con el costo financiero total. El costo financiero total, digo, la tasa de interés y demás son motivos de otra charla, pero tengamos en cuenta esto. Requisitos formales, la tasa de interés efectiva anual, inciso D del artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor. Otra cuestión, el total de los intereses a pagar o el costo financiero total. Les vuelvo a repetir lo que les dije hace un rato, no es lo mismo la tasa de interés efectiva anual, que tiene un componente puramente establecido en los intereses que nosotros estamos cobrando, y el costo financiero total, donde también se informan otras cuestiones. Por ejemplo, el tema fiscal. ¿Cuánto nos cuesta, además, al consumidor este crédito que se está garantizando? El sistema de amortización de capital y la cancelación de intereses. A ver, si yo establezco que presto 10 pesos y usted me va a devolver 20 pesos en 10 cuotas consecutivas e iguales de 2 pesos, lo tendremos que detallar de acuerdo al inciso F. Ahora, este sistema de amortización del capital, de cancelación de intereses, de la cantidad de cuotas, tiene que ser real. Digo, si yo estoy ejecutando este pagaré que dice que si me prestaron 10 tengo que devolver 20, estos 20 tendrán que estar relacionados con los puntos anteriores. A ver, tiene con decirse con el total de los intereses, con el costo financiero. Digo, a ver, si no entramos en otro juego, el cual no es tampoco motivo de esta charla, sobre el tema de si vamos a capitalizar intereses o no, si vamos a, desde qué momento se ejecutan los intereses punitorios. Es muy común ver en los pagarés la implementación de un régimen de intereses punitorios, cuestiones que el Código Civil y Comercial actualmente los tiene debidamente reglamentados y especifica desde qué momento se pueden aplicar y desde qué momento no. Digo, pero para ir a que ustedes entiendan los requisitos formales que tiene que constituir cualquier pagaré de consumo, en este caso, son estos que yo les estoy diciendo acá y que les estoy mencionando. Pero también el juez tiene que ver otras cuestiones. Y cuando yo le decía esto, hace un rato, se refiere a los requisitos sustanciales. A ver, que este pagaré en realidad sea consecuente con la relación
sustancial que está garantizando? Que no haya un abuso en la relación entre el consumidor, en este caso, y quien presta el servicio. Que no haya una distorsión en el mercado, que no haya una distorsión en los intereses, en el momento en que se empiezan a aplicar los intereses, si hay capitalización o no de intereses. Estas cuestiones tienes que verla el juez. Y es aquí donde interviene, y por eso lo hablaba Pablo de Rosas hace un rato, el fiscal civil. El fiscal civil, yo siempre digo, me toca en suerte ser fiscal civil a mí en la provincia de Mendoza. Y somos nosotros los garantes de la legalidad y del orden público. Y de acuerdo al artículo 52 de la Ley de Defensa del Consumidor, parte en todo proceso donde haya una relación de consumo. Lo que yo aconsejo a todos los jueces que de oficio, antes de dictar la sentencia monitoria de consumo, que le corra vista al fiscal civil, para que él pueda corroborar de que se cumplen estos requisitos formales y sustanciales de la relación que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de ejecutar un pagaré de consumo. Yo, para terminar, les quiero decir una cuestión. No voy a entrar a hablar de un tema que es tema de toda una charla y que podría, digo, el colegio y buscar especialistas en el tema de los intereses y de la capitalización de los intereses de acuerdo a cómo lo reglamenta el Código Civil y Comercial. Simplemente es decirle, existe una deuda garantizada, digo, una deuda derivada de una relación sustancial garantizada por un pagaré en este caso. Digo, la deuda tiene que hacerse efectiva, obvio, pero siempre respetando principios constitucionales, en este caso, que hacen a la protección de la parte débil de la relación, que es el consumidor. ¿Esto porque lo dice este fiscal? No, lo determina el artículo 42 de la ley de la Constitución de la República Argentina. Este tema daría para mucho más, digo, hablar sobre la relación de consumo muchísimo, con mucha más amplitud y demás, pero lo que era importante que ustedes entendieran que las cuestiones que hay que discutir y que ustedes tienen que ver, tanto si van por la parte actora como abogados, como por la parte defensora, por la parte débil, es que se cumplan estos requisitos, los requisitos formales y los requisitos sustanciales. El juez está obligado a hacerlo de oficio. Si no lo hace el juez, tenemos las cuestiones, tenemos el proceso o el lapso del proceso para poder discutirlo. Ceden alguno de los requisitos establecidos en el artículo 235, 236 del Código Procesal Civil ante este proceso, sí. ¿Por qué? Porque están en juego valores sustanciales. Vuelvo a decirlo, de garantía o con basamentos en garantías constitucionales. Esto es, amigo, lo que les tenía que explicar o lo que teníamos que charlar. Estoy dispuesto a todas sus preguntas y bueno, espero haber satisfecho acabadamente el tema.